amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a conversar con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos va a dar su testimonio de amor, de vida, cómo el dolor de tener a su hijo Andrés, que adquirió una discapacidad, se convirtió en su propósito de vida para ayudar a otros niños y a otras familias. ¿Qué tal, Lucrecia? Feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias. Lucrecia, para muchas personas el dolor las transforma, las cambia. Tenemos dos opciones: o somos seres amargados o somos seres que transformamos en amor y solidaridad ese dolor. Ese fue el tuyo. Vos escogiste ese camino. Vamos a comenzar esta entrevista, que nos contés un poquito. Vos te casaste muy joven. 24 años. A los 25 años, ¿verdad?, tuvimos a nuestro hijo Andrés. Y sí, ya sabíamos desde el embarazo que él venía con hidrocefalia, o sea, que iba a necesitar una válvula para ayudarlo. La cosa es de que ya cuando nace él nació con Apgar de 8 y 9, o sea, es una medición bastante normal, o sea, 10 es lo más que puedes tener. Pero cuando él tenía 3 meses fue que se le taqueó la válvula y tuvo que entrar otra vez a la sala de operación y adquirió una meningitis bacterial, o sea, la sala de operación estaba sucia. Y de ahí fue que él, por decirlo de una manera, se le comió, ¿verdad?, digamos, el cerebro y quedó con una parálisis cerebral profunda. O sea, él nació normal, digamos, y a los 3 meses de nacido fue que le ocurrió todo eso. Es muy fuerte, es tu primer hijo. Estamos las mujeres con toda la ilusión de ese primer hijo, ¿verdad? ¿Qué pasa, digamos, en un matrimonio cuando hay esa noticia? Tu hijo tiene una parálisis cerebral y después que han pasado además por operaciones, por tanto estrés, tanto dolor, y culmina en que el niño tiene una parálisis cerebral. Ok, sí. Primero, a ver, como yo desde embarazada sabía que él venía con un problema, tuve, se puede decir, como un duelo, porque yo tuve que, digámoslo de una manera, matar la idea de mi hijo sano que podía llegar a ir a la luna y ser astronauta, digamos, ¿verdad?, que podía hacer lo que él quisiera, a decir, ok, ese niño muere, pero aparte nace y yo tengo que aceptar y abrazar al niño con el problema que tenga, como sea que venga. Entonces, esa parte la pasé embarazada y te puedo decir que yo veía niños y yo lloraba, ¿verdad? Me costó. Entonces, ese fue parte, ¿verdad? Como que ese duelo, ese pasar de, ok, estoy embarazada, qué felicidad, voy a tener, ¿verdad? Vamos a tener a nuestro primer hijo, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, el balde de agua fría viene con este problema. Entonces, eso es lo primero, aceptarlo, porque sí es muy, muy difícil, y ahí es como tú dices, tú decides, ¿qué hago? O sea, me achicopalo, me hundo, ¿verdad?, como por decir, se acaba todo el mundo, o salgo adelante y más bien veo que va a salir. Y por ahí es de que, no sé si por joven, o tal vez también siempre la actitud, ¿verdad?, que viví yo también en casa, es nada, uno sale para adelante. Entonces, la sonrisa en la boca no es porque no pase nada, es porque no importa qué pase en el día, uno sale hacia adelante. Yo a veces uso la frase de hoy ha estado realegre. ¿Qué quiere decir? Que han habido un montón de problemas. Ha estado alegrísimo el día. Bueno, entonces ya tenés el diagnóstico, ya el niño tiene parálisis cerebral. ¿Qué decisión toman ustedes? ¿Qué les dicen los médicos? ¿Qué expectativas de vida hay? Ok, bueno, primero, digamos, porque como yo sí supe desde la panza, primero me dijeron, ¿sabe qué? Aborte, no lo tenga. Le va a costar $1 millón y va a durar 1 año. Entonces con mi esposo decidimos, ¿verdad? O sea, no es nuestra decisión. Así que, Señor, está en tus manos, tú dirás. Y más bien no salió con todo lo que me habían dicho, digamos, aunque después se complicó por otra cosa, pero eso por un lado. Y ahora ya después, cuando le había dado la meningitis y ya tenía la parálisis,
Entonces, nunca nos preguntamos. No hay nada que hacer, sino es ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no qué. Entonces ahí siempre buscando y buscando, fue que dimos con un programa, ¿verdad?, que es la reeducación neurológica, que es lo que yo les comparto ahora. Entonces, al agarrar eso, yo me metí de lleno, ahí sí que de verdad, al 100%, de que yo todos los días tenía que hacer todo lo que yo podía por mi hijo. Yo te puedo decir que yo ya tenía un plan, ¿verdad?, porque fui a que me entregaran programa, me capacitaron qué es lo que tengo que hacer. Eso te ayuda mucho, saber qué tiene, como tú dices, el diagnóstico, y por unos lados me decían, no hay nada que hacer, solo quiéralo, digamos. Pero encontré otros lugares que me dijeron, hay mucho que hacer por su hija, venga, aprenda, y puede hacer esto y esto. Y encontraba a alguien más en esa línea y me agregaba más cosas y las agregaba a mi lista y hacía más. Entonces, esa parte me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo. Pues por un lado es no quedarse solo con una opinión. Hay en realidad hasta muchos estudios que te dicen que tienes que sacar 2 opiniones. Te lo estoy diciendo de las universidades top. Tienes que irte siempre a 2 opiniones y hasta te diría yo 2 alternativas. Nada pierdes y puedes ganar muchísimo. Así es. Ustedes como matrimonio, como familia, no se quedaron como no hay nada que hacer. Espérense a que el niño muera, porque hay veces hasta eso nos dicen, ¿verdad? Bueno, como que resígnese y ya tenga todo listo porque el niño se va a morir. Sin embargo, ustedes tomaron la decisión de no, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Y te dedicaste en cuerpo y alma a la terapia. Así es. Entonces, primero era, pues nada, había curso de masajito, curso de esto, yo me metía a los cursos, había lo que hubiera, yo me metía. Lo llevaba, me explico, con terapeutas, contrataba que llegaran también a la casa, aprendía yo a hacerlo y me quedaba haciéndolo más veces, hasta que fui viendo que habían opciones, que es la que, ¿verdad?, trabajo ahora, que capacitan a los padres. Entonces, uno ya aprende y uno se queda haciendo con mucha repetición ya en casa. Entonces, tienes para hacer todo el día. No te quedas sin nada que hacer. No. ¿Cómo manejaste tu duelo? Siempre, el otro día había un papá que le preguntaron que tenía un hijo con autismo. ¿Y qué sintió cuando le dijeron que su hijo tenía autismo? No, nada, normal. Y yo dije, wow, qué negación más negación, dije yo. Nadie en su sano juicio dice, no pasa nada que me digan que mi hijo tiene una lesión cerebral, ¿verdad? ¿Cómo trabajaste vos esa parte del duelo, esa parte emocional que siempre es tan fuerte para nosotras las mujeres? Bueno, es eso que hablábamos al principio, ese duelo que para mí fue sí, que hasta veía a otros bebés y yo lloraba, porque tenés que pasar ese duelo y de verdad sentirlo, como dices tú, no negarlo, de verdad apropiarse de él y sentirlo, aceptarlo, hasta tratar de llegar a abrazarlo y amar esa situación que te tocó, porque por algo es. Entonces, se te preparó a ti y estás totalmente preparada para lo que se te confió. Eso tienes tú que creer, ¿verdad?, desde el centro de tu corazón, desde lo muy profundo, que tú tienes todo para poder con lo que se te manda, porque eso es lo que te tocó. O sea, no dudes, si te tocó, tienes en ti todo lo que necesitas para sacarlo adelante. Así es. No es fácil. Las mamás que nos ha tocado, ¿verdad? Ahora lo podemos decir, pero las noches que lloramos, los días que rezamos de rodillas pidiendo por nuestros hijos, es innumerable, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está dando su testimonio de amor. No es fácil, siendo una madre primeriza, que te den la noticia que tu hijo tiene una parálisis o una lesión cerebral. Sin embargo, Lucrecia escogió amar y ayudar a otros, a pesar del dolor. Ya regresamos. La educación siempre fue superando límites. Antes, el castigo era necesario para educar.
hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza, Antes solo se podía aprender en las escuelas. hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes, Antes estudiar era un privilegio. hasta que levantamos la voz y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para aprender. Y depende de vos que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Todos podemos. Todos valemos. Todos contamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está regalando su testimonio de amor. A los 3 meses, su hijo Andrés adquirió una lesión o parálisis cerebral y a partir de entonces Lucrecia comenzó, digamos, un proceso bien duro como madre, pero también ella escogió hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar a su hijo, y a partir de esto ella ha ayudado a muchas familias y a muchos niños a salir adelante. Lucrecia, la parte espiritual juega un papel muy importante en esta etapa, digamos. Sí, así lo es. Como les decía, nosotros nos decían, ¿verdad? Hasta que no tuviéramos a Andrés, ¿verdad? Que lo abortáramos, y dijimos, no es nuestra decisión, no lo podemos hacer, lo ponemos en tus manos, pues. Después también, la meningitis que les dije al principio a mi hijo Andrés, aún porque nos fuimos a Estados Unidos, me decía el infectólogo, mire, ya estamos en algo experimental, o sea, no hay cómo combatir, ¿verdad?, esa bacteria. Me dijo, ya solo estamos en las últimas 2 opciones y ambas son experimentales. Yo, 25 años, ¿verdad? Yo. Entonces, por teléfono con mi marido, porque mi marido no podía estar todo el tiempo conmigo. Alguien tenía que trabajar, conseguir el dinero. Entonces, me pongo el teléfono con él y me pongo a llorar y llorar. Y en lo que me desahogué y lloré, porque también sirve mucho, ¿verdad?, llorar. El Señor me pidió que yo le entregara a mi hijo Andrés. Entonces yo, está bien, ¿ok? Vale, ok, te lo entrego. Y al día siguiente funcionó uno de las pruebas que estaban haciendo. Entonces, empezó la recuperación, digamos, de Andrés. Entonces, para mí, ¿verdad? Eso es una muestra, ¿verdad? Algo muy grande de que sí, o sea, no estamos solos, el Señor es el que nos ha sostenido y ayudado. Y no vamos a entender a la primera, y no siempre es fácil, por qué ocurre y cómo ocurre lo que nos va pasando. Y tratar de irse más por el lado de no tratar de entender el por qué dicen, sino para qué. Entonces, yo no es que lo pensé así, ¿me entiende? Y de que ahora, no, sino que para mí fue, ok, yo ya sé hacer esto, porque yo fui aprendiendo y aprendiendo para ayudar a mi hijo, y yo sí, de verdad, todas las noches no me dormía hasta que yo no hacía y no terminara todo lo que yo podía hacer por mi hijo ese día. Es más, después yo le decía a unas amigas que me daba cargo de conciencia porque yo no puedo decir eso por mis otros hijos, digamos, ¿verdad? Como que en la vida diaria, en la vida normal, ahí uno se duerme y no es que tiene todo terminado con cada hijo, ¿verdad? O lo que le tocaba hacer cada día. Entonces, nada, ese es solo un pensamiento por ahí. Pero entonces, sí, es muy, muy difícil y hay que irlo agarrando muy fuerte, ¿verdad? Y sí que sí, del Señor. ¿Vos sentiste el amor de Dios en esos momentos tan duros, tan difíciles? Sí, no estábamos solos. Teníamos siempre mucho apoyo, mucha ayuda, y como te digo, fue ese, ok, ahora
Sí, lo sentía él, me ayudó, y no es de que él después me empujó, que yo sentí que, no, sino que yo, ok, ahora yo sé hacer esto, entonces yo veo a este niño que padece de esto, y me da un gran pesar ver a este niño que esté así. Yo digo, no, yo sé cómo ayudarle, cómo sacarlo adelante. Entonces nada, mamá, venga, quiere aprender a hacer esto, venga, de ahí es que a mí me nace, y todavía el día de hoy yo les digo, muero porque me dejen, ¿verdad?, meter las manos ahí con todo bebé, con todo niño, ¿verdad? Déjenme contarles de esto, ¿verdad?, que me tocó a mí por la vida ir aprendiendo, para que ustedes lo puedan poner en práctica. Lucrecia, y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y todo el amor y todas las terapias, pues Andrés falleció. Andrés iba cambiando, era impresionante. Nosotros íbamos donde un oftalmólogo que nos iba leyendo los cambios oftalmológicos que él iba teniendo, porque él era funcionalmente ciego y los exámenes eran el montón de 0 sobre 20, ¿verdad? Y cómo iban cambiando. Los últimos ya eran 1500 sobre 20, 700 sobre 20, 600 sobre 20, 300 sobre 20. Los cambios eran impresionantes. Él al principio tenía que tener un botón gástrico para comer, se lo quitamos. Él no podía mover, pero mira, ni esto, o sea, literalmente 0 movilidad. Cómo empezó él a moverse. Él de todos modos, aunque él no podía casi hablar, solo tenía palabras, hay muchos otros métodos para comunicarse con los seres humanos. Entonces nada, él leía, entonces lo poníamos a leer, escoger, a hacer. Él tenía una vida bien llena. Él tenía, digamos, el colegio en casa y aprendía todo el día. Era parte de lo que a mí me tocaba hacerle, que les digo que yo no me dormía hasta decir, no, tengo que tener todo lo de Andrés listo para el día siguiente. Entonces todo eso se iba haciendo. Y yo sí, como dices tú, o sea, cuando él fallece, yo estoy peleando, ¿verdad?, con el Señor, y le digo, ¿y ya? Y no que íbamos a llevar a mi hijo, ¿verdad?, que yo iba a ser de las que lo iba a llevar desde esa parálisis cerebral severa que él tenía a normalidad. Y él me dijo, no. Y como balde de agua fría, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo que no? No. O sea, eso es lo que yo había entendido, pero no era lo que el Señor tocaba. Tenía planeado. Entonces, cuando él dijo ya no, fue ¿verdad?, aceptar, ¿verdad?, en el que no era ese el plan y que dejara yo de pelearlo. Y sí, no lo peleé, o sea, es un dolor espantoso, ¿verdad?, pero sí, perder a un hijo. Y fue pasando y pasó, pero entonces, al aceptarlo, y después, al año de él fallecido, fue que, bueno, por un tiempo me dediqué a estar con mis hijos, porque en realidad, pues Andrés tenía 9 años y tenía 3 hermanos menores. Yo que tenía que dedicarle mucho, digamos, a Andrés. Es decir, tuviste a Andrés y ¿a qué edad volviste a quedar embarazada? ¿Cuánto tenía Andrés cuando tuviste al siguiente niño? Año 5 cuando nació Natalia. A los 2 años y medio después de eso nació Carlos Enrique. Y otra vez, años 5 meses después, nació María José, la cuarta. Los tuviste bien en filita. Bien, 5 años y medio tuve a 4 hijos. Te dirían los chavalos ahora, es que no tenía teléfono. Televisión, todo tenía. Entonces sí. ¿Y cómo hacías, digamos, para coordinar 3 niños y Andrés? ¿Cómo te dividías que el tiempo te diera para atender a 4 niños? Bueno, sí tenía ayuda, ¿verdad?, en casa. Y lo que yo hacía es, como yo sabía qué hacer, pues nada, entrenaba la ayuda también que tenía en casa y me apoyaban y me ayudaban, porque lo que yo aprendí a hacer para Andrés, lo hice también con todos los demás. Entonces, ¿qué hacía? Era estimulación para todo el mundo todo el día, entonces todos tenían su programa y qué hacer, entonces muy entretenidos, ¿verdad? Esos 7 años, digamos, o 8 años con ellos chiquitos, era aprendizaje, era estar haciendo, estar enseñando, estar estimulándoles a cada uno en el nivel en el que él estuviera. Pero sí, quiera que no, siempre, digamos, le tocaba o le daba mucho tiempo a Andrés.
Entonces, sí, cuando él fallece, pues sí, me dedico, ¿verdad?, a los otros 3. Y al año, ¿verdad?, después de que él ya se nos fue, yo les dije, miren, voy a dar una charla. Y había más de 100 familias. Llegaron al final en esa primera, y ahí fue que inició, digamos, ¿verdad?, la fundación. Y empecé yo a enseñar todo lo que yo aprendí y que apliqué con mi hijo Andrés y mis otros hijos. Sos una mujer súper disciplinada, porque la verdad es que la terapia requiere mucha disciplina y mucho orden, ¿verdad? Yo también trabajé en el trabajo, la gente se reía de verme cortando las láminas de lectura de Néstor Gabriel a las horas Sí. después que terminaba de almorzar, tenía que tener las 25 palabras de la semana, ¿verdad? O tapeando el calendario de trabajo del día. Y realmente requiere mucha disciplina de nosotras como mamá, ¿verdad? Para que los niños puedan cumplir tal como es todo el programa de tratamiento, pero vale la pena. Súper vale la pena, súper vale la pena. Sí, como dicen, yo soy un poco sargento, ¿verdad? Tratar de ya no ser tan sargento ahora, ya no es tan necesario de todos modos, pero sí, fui bastante sargento para poder, ¿verdad?, cumplir y hacer toda esa estimulación con todos en casa. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está contando cómo ella pudo transformar el dolor de perder a un hijo en amor para ayudar a otros niños y niñas y a otras familias que tienen o tenían hijos con discapacidad. Ya regresamos. La sociedad siempre puso límites al esparcimiento. Antes se decía que los parques no eran para todos. Ahora son públicos. Antes se decía que el deporte era para privilegiados. Ahora es para quienes tienen ganas de jugar. Antes solo se podían representar los cuerpos atléticos. Ahora lo representan todos los que tienen una dedicación plena. Ahora se dice que la discapacidad es un límite para divertirse. Y depende de vos que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Todos podemos. Todos valemos. Todos contamos. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano. Hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad. Hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia. Hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite. Y depende de vos que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Todos podemos. Todos valemos. Todos contamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está dando su testimonio de amor, el testimonio de una mamá que pasó por situaciones muy duras, muy difíciles, y sin embargo ella transformó todo ese dolor en amor y sobre todo en solidaridad con otros niños discapacitados y con sus familias. Lucrecia, vos aplicaste el programa de reeducación neurológica con Andrés y lo hacías todo el día. Sí, yo lo que siempre le digo a cada familia es primero hay que entender la teoría, hay que entender el por qué hay que hacerlo, porque si no tiene uno el por qué, esa es tu motivación real para hacerlo. O sea, a ver, a ti te han dicho que tu hijo nunca va a caminar, nunca va a hablar, nunca nada, entonces de ahí para qué hago nada. Pero si al contrario se te dice, no, sí hay oportunidad, no va a ser fácil, hay que esforzarse mucho, requiere mucha repetición, pero sí es posible. O sea, tú te empiezas ya a imaginar, ya no al hijo que va a estar solo en la silla de ruedas, postrado, sino que, híjole, si sí puede caminar, o bueno,
o siempre en las silla de ruedas, pero puede ser independiente o puede ser, entonces dices, bueno, voy a trabajar para eso. Entonces primero es eso, saber de que sí hay esperanza, que sí hay oportunidad de hacer muchas otras cosas. Nosotros ni nadie sabe a qué va a poder llegar ningún hijo, porque en realidad no sabemos si el día de mañana, ya sabes, algo pasa, nunca sabes qué va a pasar con ningún hijo, ni con la vida propia. Entonces, siempre hay que tratar de salir adelante con lo que tienes. Entonces, es eso. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer mucho más? No nos cerremos las puertas. O sea, hay muchísimas otras alternativas que si yo me hubiera cerrado a decir, no, me quedo solo con esta terapia, ¿verdad?, que ya le están haciendo y con eso estoy. Hubiera sido totalmente otra vida, la de mi hijo y la de sus hermanos y la de muchos otros. Y además, a lo mejor vos no te hubieras ni dado la oportunidad de ser madre, pues, porque hubieras dicho, no, yo me quedo con este niño, yo ya pasé por mucho, ya no tengo más hijos. Yo no me arriesgo, no tengo más hijos. Hay muchas familias que hacen eso, se cierran a otros hijos. Nosotros no, o sea, sí nos hicimos las pruebas, digamos, pues, y nos dijeron nada. Les tocó la oportunidad, ¿verdad? Ese riesgo del 1% del mundo que le puede tocar, nos tocó. Entonces sí, pero sí nos lanzamos. O sea, cada vez que te lanzas a tener un hijo, hay algo de riesgo. Pero entonces sí, lánzate. Entonces, sí, lánzate no solo a tener hijos, sino a ver otras oportunidades, una segunda opinión, a hacer otras cosas. No debes de quedarte solo con una opinión, con una manera. Ábrete a muchas otras porque no sabes lo que puede venir para ti y para muchos otros niños. Imagínate que yo me hubiera cerrado a eso. Cabal, ayer me estaban dando un testimonio, un joven de 20 y piquito años, 23, 22, que me decía, mira, gracias, porque cuando yo era niño, yo no entendía lo que pasaba. Yo no comprendía las cosas que me decían, no podía avanzar en el colegio. Entonces, gracias, ¿verdad?, porque hicieron programa conmigo. Imagínate, entonces, gracias porque sí hicieron programa conmigo, porque lo hicieron, no es de que solo había programa, sino que gracias a que lo hicieron conmigo. Y yo te digo, o sea, el haber hecho programa hasta primero empezó ayudando a los propios hermanos de mi hijo, que si no hubiera tenido problemas. ¿Vos notabas que había diferencia, digamos, con los otros niños y la capacidad que tus niños o habilidades fueron adquiriendo al hacer esta misma terapia que hacías con su hermano, digamos, la terapia de arrastre y gasteo, que es la básica, llamémoslo, en la reeducación neurológica? Es una gran parte, sí, pero entonces sí, ¿qué es lo que pasa? Yo no quise cerrarme a decir, como diciendo y tapándonos acá, como diciendo, todo está bien, mi hijo está bien, mi hijo está bien y todos están bien. No, yo aprendí con mi hijo Andrés, muy dolorosamente, pero aprendí de que no todo está bien y que es mejor para mí es saber qué tiene mi hijo, aunque los otros que tenían un poco de déficit de atención, hiperactividad, o que le costaba mucho aprender a leer. Entonces, ¿qué hago? ¿No tiene problema? ¿Ahí va a salir adelante? ¿O le pongo solo tal cosa? No, veamos el problema más de raíz, más lo que hay adentro y veamos qué cosas alternativas, o sea, alternativas en el sentido que son naturales, es pura estimulación. ¿Qué otras cosas puedes hacer que les vas a cambiar? Una manera de verlo es que uno puede vivir solo como que con lo que tiene consciente aquí alrededor, como que lo que tienes aquí enfrente. Pero lo que en realidad rige tu vida es lo que está en el subconsciente, es lo que está atrás. Y eso es esa parte de atrás o interna, digamos, la del cerebro, que la gran mayoría de todo el mundo tenemos ahí desorganización. De una u otra forma, ¿no? Es decir, neurológicamente nadie es perfecto. Alguna cosita tenemos que tener. Y claro, entonces al hacer terapia tus otros hijos pudieron mejorar eso y desarrollar otras habilidades. Así es, ponte, por ejemplo, o sea, mi hijo Carlos Enrique, ¿verdad? Siempre nos reímos que lo uso de ejemplo, pero ¿verdad? Mejor usar al propio hijo. Entonces, decirles una cosa, que a él 5 veces, o sea,
a través de su infancia le costuramos, que se cayó y se le tuvo que costurar aquí, que se cayó y se le tuvo que costurar aquí, que después me explico. Entonces tenía muy poca coordinación, muy poco, o sea, equilibrio, muy mal balance o equilibrio, exactamente. Entonces, ¿qué hice? No es de que él no haga deporte, que él no juegue, que él se quede sentado, es una opción. Y otra opción era, no, aquí hay un problema, vamos a agarrarlo profundo, de raíz, y vamos a trabajarle ese balance, esa coordinación y todo. Y llegó después más bien que hasta o sea, muy buen nivel internacional, jugador de golf y de soccer, ¿me explico? Entonces, más bien de ser descoordinado a ser excelentemente coordinado y hábil físicamente. Entonces, como te digo, tú puedes decir, no, mi hijo no es hábil para los deportes, es el mejor que solo lea o se queda ahí sentadito. No, el ser humano siempre es apto y podemos, digamos, reorganizar y trabajar esa coordinación, ese balance, toda esa área motora y física. Porque de esa área motora, física y de balance, que tal vez no le paramos bola, no le damos importancia, es mucho la base de todo lo cognitivo, de todo lo intelectual más adelante. Muy interesante todo. Así es, claro. Y realmente vos supiste aplicar, digamos, no te quedaste solo con, lo aplico a Andrés, que tiene parálisis cerebral, y los otros no, sino que vos, eso te ayudó para hacer un diagnóstico inclusive de los otros niños y ayudarles, como vos decís, ayudarles de raíz, ¿verdad? Y ahora tus hijos, pues, son muchachos, muchachas ya profesionales con maestría. Sí, me encanta. Sí, entonces, que tú ves, ¿qué está en tus manos? Dejar a tus niños que no tengan esa área física y que sean solo intelectuales, o decir, este va a ser solo físico y no intelectual, o no, tú puedes tomar a tu hijo con lo que tiene. Sí, todos tenemos fortalezas y debilidades, pero el cerebro es integral y tiene todo eso y puedes trabajar y estimular todas esas áreas. Entonces, no las rebajemos, no digamos, es que así es, no, se pueden trabajar, se pueden estimular, no las dejemos a un nivel bajo. Y eso lo podemos hacer las mamás desde casa. Sí, no necesitamos lo que me encanta. Andar buscando cosas complicadas y sofisticadas. Simplemente se requiere que nos informemos, que nos eduquemos y que seamos disciplinadas para decir, esto se va a hacer aquí en la casa y se va a cumplir, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está contando cómo ella implementó la terapia de reeducación neurológica, no solo con su hijo con parálisis cerebral Andrés, sino con sus otros 3 niños. ¿Y esto en qué les ayudó? En mejorar, digamos, quizá déficit atencional, hiperactividad, problemas de balance, porque todos tenemos de una u otra forma algún problema neurológico, pero nosotros como padres de familia debemos primero verlos para poderles ayudar a nuestros hijos. Ya regresamos. La sociedad siempre puso límites a quienes trabajan. Antes era normal trabajar 15 horas por día. Hoy lo normal es trabajar 8. Antes las mujeres no podían ocupar los mismos cargos que los hombres. Hoy llegan a ser presidentes. Antes un joven podía ser inexperto. Hoy puede ser tu jefe. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para trabajar. Y depende de vos que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Todos podemos. Todos valemos. Todos contamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Lucrecia nos está contando cómo encontró su propósito de vida. Lucrecia, de joven, cuando vos te embarazaste de tu primer hijo Andrés, jamás se te hubiera ocurrido que ayudar a otras familias, que proporcionar información neurológica iba a ser tu propósito de vida. Jamás. Yo más bien, yo era corredor de bolsa. Entonces yo trabajaba en banca privada. Más bien algunos amigos me decían que pasé de bolsa de valores a bolsa de niños. Pero sí, nunca de chiquita, de joven, yo me imaginé o pensé que yo iba a trabajar con niños o con familias para apoyar y ayudar a sus niños. Jamás lo pensé, no lo estudié, ¿verdad? O sea, yo estudié administración y finanzas, ¿verdad? Porque eso era lo que yo trabajaba. Pero, como tú dices, ¿verdad? La vida me llevó por otro camino. Y sí, me apasiona, me encanta. El cerebro es un misterio increíble. Entonces, me encanta irlo conociendo y conociendo y conociendo. Y me encanta todavía más apoyar, servir, ¿verdad? Guiar, acompañar a las familias e ir viendo cómo los niños se van dando vuelta y van saliendo adelante. Me encanta hacer eso. Sin embargo, yo diría que vos te abriste al propósito porque vos te pudiste haber quedado con el conocimiento, que además en aquellos tiempos era muy caro ir a Estados Unidos, aprenderlo, entrenarse, ¿verdad? Lo hacías con tus niños y te quedabas ahí. Sin embargo, vos hiciste de esto un propósito de vida. Sí, fíjate que yo viví en Honduras y llegaba un momento en que, yo atendía, o sea, me llegaba a buscar gente, yo veía a un vecino y yo decía, mira, ¿no quisieras hacer algo? No sé, o sea, a mí lo que me da es como que vuelta el corazón en que ver a ese niño y yo ver todo cómo puede llegar a ser. Ver el potencial que tienen a pesar de su discapacidad. Vos ves el potencial, no la discapacidad. Entonces yo al verlo digo, como que si está en una jaula o está atrapado y uno tiene la receta de cómo desenmarañar lo que tiene para que el niño salga adelante independiente. Toda esa parte de poder llevar a las familias a hacer eso, me encanta. Y como te digo, lo que me dijeron esta semana, ¿verdad? De agradecerme, ¿verdad? O sea, un chaval de 22 años y decirme, gracias. Gracias por haber hecho programa conmigo yo de chiquito. ¿Me entiendes? O sea, eso me súper emociona en el sentido que casi nunca te pueden venir a decir, ¿verdad? Gracias por eso. Entonces, nuestros hijos o la gente que ayudamos en el momento no lo ven y no lo aprecian. Pero, ¿verdad? Este chaval que tenía 8, 9, 10, 12 años cuando hicimos programas, que 10, 12 años después lo vea y lo sienta, ¿verdad? Porque me decía, yo no podía comprender las cosas, yo no podía captar, o sea, en las clases y todo, sí. Yo no podía avanzar a ese nivel y todo. Y es re frustrante, o sea, tú te metes, ¿verdad? O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me costó mucho aprender a leer. Mi mamá que se ponía bien necia conmigo hasta que lo logró. Y después más bien, ¿verdad? Me encanta leer y soy lectora rápida, pero el que uno como madre o padre se ponga encima y no lo suelte y no lo deje es muy importante. Y ese quiere decir, yo confío en ti, hijo. Yo sé que en ti, ¿verdad? O sea, hay algo que te puede sacar adelante, o sea, tú mismo puedes sacar adelante, yo solo te voy a enseñar y te voy a guiar cómo hacerlo. Entonces, pero sí es bien frustrante estar en el momento en el que quisieras hablar, quisieras escribir, quisieras aprender, Entonces, mucho de ponte a los 2 años, que le llaman, ¿verdad? Esos terribles 2, es porque el niño quiere hablar, quiere expresarse, pero no puede y se frustra. Entonces, imagínate eso mismo, pero ya tienes 8, 9, 10, 12 y no logras poner todo en orden y sacarlo a la luz apropiadamente
en una manera entendible, lógica, coherente. No poder hacer eso es lo más frustrante en Así el es. mundo. Lucrecia, ¿cuánto tenés ya entonces vos apoyando a familias y a niños con discapacidad? Más de 20 años. Más de 20 años. Así que empecé en Honduras, porque vivíamos en Honduras, y en realidad ya en Nicaragua llevo 21 años de vivir acá y llevo 20 años de tener, ¿verdad?, la fundación y trabajar con niños. Entonces ya es un montón de tiempo, un montón de familias, ver diferentes niveles de estragos sociales, de niveles de organización y desorganización de los niños, de familias pero que se unen a trabajar con el niño. Me encanta eso, y es lo que yo siempre les digo, o sea, una mamá sola, un papá solo no puede. Necesita, se dice ahora, ¿verdad?, de una ciudad, de una tribu, ¿no?, que te apoye, que te ayude, ya sean las hermanas, o también uno tiene empleados que se vuelven familia también, ¿verdad?, y que lo apoyan y lo ayudan muchísimo a uno. Entonces, no es uno solo que lo puede lograr, tienes que tener a tu equipo, ya sea de profesionales, de familia, de gente a tu alrededor para sacar adelante. No es uno solo. ¿Vos dirías, Lucrecia, entonces que el dolor puede sacar a veces lo mejor de nosotros mismos? Sí, me encanta, pero sí. Sí lo puede, y puede sacar cosas que no tenías la menor idea que tenías. El ser humano no le gusta sufrir, no le gusta llorar, no le gusta... y ahora en el mundo se está vendiendo esa imagen de que la vida tiene que ser placer, más placer, más placer. La vida no es así. Yo creo que si no sufrimos, si no tocamos fondo, no sabemos quiénes somos muchas veces. Sí, entonces enfrentemos, ¿verdad?, lo que nos toca, aunque sea doloroso, aunque cueste, porque vamos a sacar algo, ¿verdad? Como, digamos, que tú estás diciendo, que yo de mi dolor salió esa transformación y ese apoyar, a guiar y acompañar a las familias, pero no es tanto eso, sino que sacar a esos niños, elevar a esos niños de esas como jaulas en las que están. Es precioso irlos viendo, y como te digo, y si tienes el regalo que aparte te lo agradecen y te lo ven, es una belleza. Pero entonces sí, lo que yo les animo y les ruego es, adelante, no se queden con ese diagnóstico de sus hijos, pidan otra opinión, no se queden en ese problema que han tenido, porque eso no es lo que me tocaba, no es lo que yo quería, no. Salgamos adelante con lo que sea que nos tocó el día de hoy, porque lo que ocurrió el día de hoy así tenía que pasar. Eso es lo que tocaba. Y al final el Señor tiene sus propósitos, que no son los que nosotros queremos quizás, ¿verdad? No. Pero si no has pasado por lo que has pasado, por lo que pasaste, no serías la Lucrecia que sos hoy. Yes. Yo no sabía lo que me tocaba, lo que tenían, ¿verdad?, en realidad ya escrito para mí, y es precioso, es lo que tocaba, es lo que ahora, ¿verdad?, uno dice, qué lindo, qué bonito, ahí voy, pero no es fácil. Aún el día de hoy no es fácil. No es fácil todo lo difícil que uno pasó, no es fácil lo que todavía muchas veces hay que seguir pasando, pero sí se puede. Hay que mantener la esperanza, hay que mantener esa sonrisa y seguir adelante. Y lo más lindo, compartir lo que nosotros, que Dios nos ayudó para que pudiéramos ayudar a nuestros hijos, compartirlos con otras familias. Yo pienso que esa es la bendición más grande que uno puede tener. Así es. Nada, ahí sí que yo hago reuniones, los espero en las reuniones, los espero en las redes sociales, métanse, hay muchísimo que pueden aprender y hacer por sus hijos, por sus sobrinos, por la gente que ven por ahí, a esos niños que necesitan algo más de ayuda. Entonces, acudan con nosotros y los espero con los brazos abiertos. Gracias, Lucrecia, por habernos dado tu testimonio. No es fácil para uno como mamá que ha pasado por tantas cosas, abrir su corazón, porque es como remover todas esas emociones del pasado que, aunque a veces pensamos, ya pasó, pero ahí están, hay veces. Ay, sí, no, como les digo, no es nada fácil, entiendo todo, pero
inspiremos nosotros para sacar adelante a los nuestros y a todos los que tenemos alrededor. Así es. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en sus manos encontrarlo, desarrollarlo, pero sobre todo compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.